Ser maestra en una escuela intercultural bilingüe es un gran desafío. Nos levantamos día a día con un solo objetivo: hacer mejores peruanos siempre. No anhelo tutira, no ashe, baque buenos y tajimamos una junibuta. Por eso en la escuela aprendemos desde las prácticas los conocimientos y los valores de la gente y su cultura. La educación intercultural bilingüe nos ayuda a mantener viva nuestra cultura y las lenguas originarias del país. Noqa, llapa erkchaykunata yachachini, qhiswa simipi, chaymantataqmi t'ijrani Castilla simiman, ishkaynin simi yachanankupaq. Nushina kushiyati hawkiriki, niskaso no hato asiatikupi bakibuya, hatisubi papabuso no kushiyatikupi nato rabuhui no unani itina. Bakibura yuyikay no hui, nawa hui, haskadibi hatun papabu, yosibu, hunibu dibira, ikay no hui yuyiki. Unda bakibu ashkakay, nawa hui, no hui, haskatas no bakibu, shinabu no timakupi, y hunika timakupi no ashibu. Aquí estamos en una ciudad donde tengo estudiantes de diversas tradiciones culturales. Yo enseño una educación intercultural bilingüe para contextos urbanos. Mi misión es darles herramientas para que sean buenos ciudadanos, que sean buenos profesionales y buenas autoridades. Yo aprendo mejor en mi lengua originaria. Amauta masikuna, umali hamautakuna kankunapaq, napaikuyni tukuy sunquymanta. Muy buenos días, estimados, estimadas especialistas de las direcciones regionales de educación de las 24 regiones del país, de las gerencias regionales de educación, de las unidades de gestión educativa local, directores y docentes de las instituciones educativas de educación intercultural bilingüe. Reciban el saludo cordial del Ministerio de Educación, en especial de la maestra Nirma Arellano, directora de la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe. Bienvenidos a cada uno de ustedes a este 7º día del ciclo webinar, evento organizado por la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe, que por objetivo tenemos el día de hoy conocer los cuadernos de trabajo de comunicación, matemáticas y personal social, ciencia y tecnología en lenguas originarias, como recursos que ayudan a procesos de enseñanza y aprendizaje para el desarrollo de las competencias en los estudiantes de instituciones educativas E y B del nivel de educación primaria. Soy Hugo Tarqui Aedo, especialista de la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe, y tengo el gusto de acompañarlos hoy en la moderación de este evento. A continuación, algunas precisiones para el evento. Primero, que este evento está siendo transmitido a través de 2 canales, a través de Facebook de Perú Educa y Facebook de Educación Intercultural Perú. Por otro lado, un link donde deben registrar vuestra asistencia de las ponencias sobre el tema palabra del día de hoy. Es importante recordar que el día de ayer
hemos tratado sobre el uso de los cuadernos de trabajo de educación inicial E y B. Quienes desean volver a ver la presentación o quizá no pudieron verlo, se encuentra en la página de Facebook de Perú Educa. Muy bien, a continuación vamos a dar el pase y la bienvenida a tres maestros, ¿no? Está con nosotros el maestro Humberto León, de igual manera va a estar con nosotros la maestra Magali Robiliar y también el maestro Moisés Cárdenas, especialistas de la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe del Ministerio de Educación. La dinámica de la presente presentación, vamos a tener al inicio vamos a tener tres ponencias, ¿no? Tres presentaciones. Al final vamos a entrar a la rueda de preguntas que ustedes puedan plantear y gustosos estarán respondiendo también nuestros ponentes. Y bien, en esta primera presentación vamos a tener la presentación general de los cuadernos de trabajo del nivel primaria y uso de los cuadernos de trabajo del área de personal social, ciencia y tecnología en lenguas originarias, a cargo del maestro Humberto León. Humberto León es coordinador del equipo de materiales de la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe. Así es que la bienvenida a Humberto ya está con nosotros. Adelante, Humberto. Ayayaku kaykayan que wawqipanikuna yachasiko humaykuna nantin Perú markanchikunacho maycho tsecho kaykarpis. Nojaca Humberto León kanan yacaramushaq que unay shimikunacho maytukunapita. Buenos días, estimados colegas, maestros del país. En esta oportunidad vamos a presentar brevemente los cuadernos de trabajo en lenguas originarias, a lo cual voy a permitirme presentar el PPT. Por favor, me confirman si aparece en pantalla. ¿Me confirman si aparece en sus pantallas, por favor? Muy bien, como ya anuncié, vamos a presentar cuadernos de trabajo en lenguas originarias y quisiera empezar haciendo conocer lo siguiente. Hasta el 2021 tenemos cuadernos de trabajo en 32 lenguas originarias. Como sabemos, desde años anteriores se viene dotando de estos cuadernos de manera progresiva y hasta el momento pues hemos logrado elaborar cuadernos de trabajo de lenguas y aquí ustedes podrán ver que existen, por ejemplo, grupos de lenguas que pertenecen a P1, a P2, a P3, P4, ¿no es cierto? Como ustedes comprenderán, no es posible atender al mismo tiempo a las 48 lenguas originarias que existen en el país, pero sí es posible ir atendiendo de manera progresiva. Es así que, por ejemplo, las lenguas que están en P1, que son las lenguas de población mayoritaria, pues prácticamente tienen ya materiales completos, ¿no? En las 4 áreas principales. Son comunicación, personal social, ciencia y tecnología y matemáticas. Ya, como ustedes ven, acá P1 incluso tenemos 2 grupos. El primer grupo que es de 3 lenguas, Aymara, Quechua Chanca y Quechua Collao, que tienen el paquete completo de primer grado hasta 6º grado. En cambio, el segundo grupo de P1, que son 9 lenguas, pues tenemos comunicación, primer al 6º grado, personal social también de primer al 6º grado, pero matemática solo hasta 4º grado. Y en el grupo de P2, que son el grupo de 7 lenguas originarias, pues tenemos en las 4 áreas para educación primaria, pero solo para primer y segundo grado, ¿ya? Y el grupo de P3, que son 8 lenguas originarias, tenemos cuaderno de trabajo de comunicación, personal social, ciencia y tecnología, para primer y segundo grado.
Y finalmente, en el grupo de P4, que son 5 lenguas originarias, tenemos cuaderno de trabajo de comunicación para primer grado y segundo grado. Como ustedes ven, aquí se viene atendiendo progresivamente porque para dotación 2020, que era el año pasado, todavía no había el P4, que son estas 5 lenguas. Y en dotación 2021, pues se ha incluido ya a la lengua xénica, xaranahua, caquinte, la lengua madija y la lengua yaminahua. Y así progresivamente se irá aprendiendo con los cuadernos de trabajo a todas las lenguas originarias. Bien, aquí brevemente también en qué nos basamos para elaborar los materiales educativos, especialmente cuadernos de trabajo. Pues existe esta resolución viceministerial número 053 del año 2019, donde se establecen criterios de calidad pedagógica. Quiere decir que todos los materiales que se elabore tienen que cumplir con esos criterios pedagógicos. Como podrán ver aquí, ¿no? Tenemos como primer criterio que tiene que estar alineado al currículo nacional. Eso quiere decir que tiene que cumplir con enfoque por competencias, los otros enfoques como enfoques transversales, enfoques de evaluación formativa y también el enfoque del área curricular. Asimismo, el segundo criterio, pues es tratamiento de contenidos. Tiene que haber en los contenidos, gradualidad, los contenidos que se abordan en el material. Asimismo, el tercer criterio es la pertinencia a los usuarios, ¿no? Al contexto, a la diversidad, a la necesidad de aprendizaje, inclusión de los saberes locales, ¿no es cierto? Y también la normatividad referente a la violencia, a discriminación, también a estereotipos, entre otros. Asimismo, el cuarto criterio también es la calidad de edición, ¿no es cierto? Que tiene que tener una buena corrección de estilo, la línea gráfica, la diagramación y cuidado de edición que pues que establece, ¿no? este criterio de calidad. Asimismo, la calidad física también. ¿Bien? Entonces, los cuadernos de trabajo, pues, tienen una matriz, ¿no es cierto? Pero esta matriz del cuaderno tiene dos, digamos, por un lado, la matriz cultural que viene del calendario comunal de cada pueblo. Eso quiere decir que los aymaras, por ejemplo, tienen su matriz cultural, los quechua, los ashanis, etcétera, todos los pueblos. Por otro lado, tenemos el currículo nacional y hacemos estos dos elementos, un match, digamos, ¿no? Una articulación y se construye, pues, la matriz del cuaderno que recoge aspectos del calendario comunal y también se articula a lo que plantea el currículo nacional en este caso. Bueno, ¿cuáles son los propósitos de los cuadernos de trabajo en lenguas originarias? Pues como un material, como un recurso de apoyo, es de desarrollar competencias en los estudiantes, pero desde una perspectiva intercultural, que considera la cultura de los pueblos originarios y los lineamientos del currículo nacional. Eso es importante tener presente. Asimismo, el segundo propósito que no hay que olvidar es de apoyar el trabajo pedagógico del docente para el logro de los aprendizajes, porque como sabemos, el cuaderno de trabajo no solo usamos cuando estamos trabajando con los niños, ¿no es cierto?, sino también al momento de planificar, ¿cierto? Asimismo, el tercer propósito que es importante considerar es que promueve el desarrollo de la lengua originaria con tendencia a la estandarización. Estamos hablando de materiales escritos en lengua originaria y justamente esto se convierte en una oportunidad para desarrollar la lengua en un plano escrito, ¿no? Justamente por eso con tendencia a la estandarización. ¿Qué acciones necesitamos tener en cuenta para garantizar el uso de los cuadernos? En primer lugar, estimados maestros y maestras, necesitamos analizar y contrastar el nombre de la unidad de los cuadernos de trabajo con la actividad socioproductiva priorizada, ¿no es cierto?, de la comunidad. Ahí vamos a poder ver si coincide o no, ¿no es cierto?, el nombre de la unidad de los cuadernos con la actividad socioproductiva que estamos priorizando en nuestra comunidad. Y si coincide, muy bien, se puede usar el cuaderno. Y si no coincide, también se puede usar, ¿no es cierto?,
si bien la planificación va a plantearse desde la creación productiva local, pero luego el cuaderno se va a usar para reforzar las competencias de ese desarrollo, ¿no? Asimismo, es importante revisar y organizar los saberes que desarrolla cada actividad y unidad para formular la unidad didáctica, pero también enriquecer con más saberes del calendario, en este caso calendario de la comunidad, ¿cierto? Asimismo, revisar las actividades de los cuadernos de trabajo que los y las estudiantes desarrollarán. Como sabemos, no podemos usar el cuaderno sin haber revisado, sin haber leído, ¿no es cierto?, sin haber identificado qué es lo que trae en cada página o qué es lo que falta, ¿cierto? Eso es muy importante, por eso revisar. Asimismo, necesitamos plantear pues el desarrollo de actividades o experiencias de aprendizaje usando los cuadernos, ¿no? Para eso pues vamos a ver algunas pautas, ¿ya? Vamos a empezar primero con el cuaderno de trabajo de personal social. Justamente en el área de personal social y ciencia y tecnología tenemos pues cuaderno de trabajo y también textos para estudiantes. ¿En qué lenguas tenemos cuaderno de trabajo? En estas lenguas, ¿ya? En estas lenguas, que es Aymara, Quechua Chanca, Quechua Collao, Achaninca, Oaxum, Quechua Central, Quechua Incahuasi Cañaris, Nomatzilinga, Yamesha, Shawi, Chipibo, Conibo, Jaragut, Cachinawa, Secoya, Ticuna y Yawa. Mientras, textos de estudiantes tenemos en la lengua One Piece, Acaru, Candochi, Capra, Quichua, Nomatzilinga, Matzés, Guinea, Achuar, Cacataibo y Urarina. ¿Ya? Bueno, voy a empezar primero con los cuadernos de trabajo. Ya dijimos que los cuadernos de trabajo son materiales de apoyo para los procesos de aprendizaje, ¿cierto? En este caso, de los cuadernos de personal social, además promueve la profundización de saberes y conocimientos para el desarrollo de competencias, ¿ya? Además, marca la pauta para el diálogo de saberes dependiendo del ciclo. Como sabemos, podemos ir trabajando el diálogo de saberes desde el primer grado, pero de manera, ¿no es cierto?, en coherencia con el ciclo y el grado, ¿ya? Asimismo, se complementa con otros materiales. Está pensado desde la estrategia de uso de lenguas. Y justamente aquí estamos hablando de materiales de nivel de fortalecimiento y su uso también va a depender de acuerdo a los resultados de la caracterización lingüística que el director y los maestros hacen en la institución educativa, ¿no? Y finalmente también está pensado para escuelas unidocente y multigrado, ¿ya? Muy bien. Brevemente también cómo están organizados los cuadernos de personal social. Tiene 8 unidades, ¿no es cierto? Aquí podemos ver, por ejemplo, para la zona amazónica y andina, ¿no es cierto? Para la zona amazónica, pues las actividades principales son la construcción, la siembra, la chacra, el tejido, recolección, la caza, la pesca y las cerámicas. Mientras en los Andes, las actividades más principales, resaltantes, generales, son la siembra, también las plantaciones, cosecha, ¿cierto? El cuidado de los productos, las construcciones, la ganadería, las fiestas y también los tejidos y la cerámica. Bueno, aquí lo que presento acá es solamente como referencia las actividades socioproductivas, pues cada pueblo originario define y ha definido para los cuadernos de trabajo, ¿ya? No son, digamos, iguales, ¿ya? Bueno, algunas características de los cuadernos de trabajo del área de personal social y ciencia y tecnología. Como bien sabemos, en estas dos áreas se habla, pues, se plantea el desarrollo de diálogo de saberes. Como tal, este cuaderno de trabajo plantea actividades desde la perspectiva de diálogo de saberes. Vamos a encontrar actividades de profundización de saberes, ¿ya? Que vamos a llamar en adelante simplemente actividad de profundización. Vamos a encontrar actividades de reconocimiento de semejanzas y diferencias entre los saberes y conocimientos de pueblos originarios con otras tradiciones culturales, incluida la ciencia, que en adelante vamos a llamar actividad de comparación.
Asimismo, vamos a encontrar actividades de planteamiento de alternativas frente a problemas desde cultura originaria y desde otras tradiciones culturales, incluida la ciencia, que también vamos a llamar actividades de aportes. Además, también proponen actividades de indagación científica y actividades de diseño y construcción de prototipos tecnológicos. ¿Ya? Asimismo, al cierre de cada unidad presenta también orientaciones para que el estudiante desarrolle su proyecto, con el propósito de que aplique todo lo aprendido durante la unidad. También al desarrollo de las unidades hay actividades, consignas para la retroalimentación, también retos que permiten a los estudiantes para dialogar, averiguar, desarrollar las tareas con el apoyo de sus familias, hermanos, las personas de su entorno, ¿no es cierto? Y también los sabios y sabias, ya según el caso. Muy bien, brevemente voy a presentar una unidad de cómo está organizado, estructurado y qué es lo que contiene el cuaderno de trabajo y cómo podemos ir usando. Miren, la unidad empieza presentando pues la portada de la unidad, ¿no? Donde se presenta el nombre de la unidad acompañada de una imagen que resume la situación significativa. Como podemos ver, por ejemplo, en este caso, ¿no es cierto? Aquí en esta comunidad hay productos, se ve que están todavía por madurar. Podríamos decir, es el cuidado de los productos verdes, ¿no es cierto? O productos antes de la cosecha, pues, ¿no? ¿Ya? Entonces, se trae eso y en la parte inferior se presentan los aprendizajes de la unidad, o sea, los aprendizajes que va a desarrollar a lo largo de la unidad, el material. Bien, en este caso vamos a ver ahora la actividad de profundización. Como ustedes saben, siempre las actividades tienen un título, ¿no es cierto? Y luego, ese título presenta en realidad la situación de aprendizaje, ¿no es cierto? Aparte del título, acompaña una imagen que da idea al estudiante de que, a ver, ¿cuál es la situación ahí? Y complementa con algunas preguntas para que el estudiante se sitúe en esa situación. Luego, enseguida, hay indicaciones para que el estudiante desarrolle el estudiante en compañía del docente, se desarrolla la vivencia o visita al sabio. Entonces, aquí el docente define en realidad, ¿no? Si va a desarrollar una vivencia o simplemente una visita a un sabio, o una familia, alguna autoridad, ¿no es cierto? Es libre, digamos, ¿no? Abierto, ¿ya? Y luego de eso hay actividades para sistematizar lo aprendido en esa jornada, ¿ya? Luego continúa, estamos en actividad de profundización con el análisis y reflexión sobre el saber local, porque va a profundizar los conocimientos y saberes locales, ¿cierto? Los estudiantes deben resolver las actividades que se planteen en el material, haciendo uso de gráficos, organizadores, cuadros, ¿no es cierto? Y como se estarán dándose cuenta, es posible que aparezcan, ¿no es cierto?, actividades que no están aquí. Entonces el profesor va considerando también. Como verán, el material simplemente es un material de apoyo, ¿cierto? Finalmente, esta página, por ejemplo, cierra con preguntas para la reflexión crítica sobre saberes locales, sobre su utilidad y los cambios que presenta en el contexto actual, ¿no es cierto?, sobre los saberes locales. Continúa también presentando actividades para la valoración del saber local a través de gráficos, cuadros, ¿no es cierto? Y va a cerrar planteando indicaciones para la retroalimentación de los aprendizajes, ¿no? Por ejemplo, acá dice, pues después de haber desarrollado, enseña a tu profesor, a tus compañeros, ¿no es cierto? Luego, pues, identificará si hizo bien o mal el estudiante y podrá, ¿no es cierto? Muy bien. Eso en cuanto a la profundización. Como ustedes verán, la diferencia de las actividades de profundización con las otras es que aborda únicamente el saber local. Es muy importante, maestros y maestras, reflexionar, profundizar nuestros saberes locales, que son muy importantes
en estos tiempos, ¿no? Bueno, la siguiente actividad es la actividad de comparación. Igualmente, inicia presentando la situación. Hay indicaciones para el desarrollo, también para visitar al sabio o sabia, alguna autoridad o para hacer una vivencia, ¿no es cierto? Luego plantea actividades para sistematizar lo aprendido también. Y continúa, ya, en este caso va a analizar y profundizar el saber local, ya, para que luego pueda comparar con lo otro. Y enseguida también hay preguntas que llama a la necesidad de identificar las semejanzas y diferencias del saber local, del pueblo originario, con saberes de otros pueblos o de la ciencia, ya. O sea, hay una llamada, ¿no? Que permite hacer luego la comparación, ¿ya? Y aquí justamente se presenta el análisis de la información sobre el saber de otros pueblos, ¿ya? De otros pueblos, y finalmente actividades para la reflexión y ampliación de conocimientos de otras tradiciones culturales y su utilidad en el contexto actual, ¿ya? Entonces, en eso consiste la actividad de comparación. Y finalmente va a terminar con la actividad para identificar similitudes y diferencias del saber local y de los saberes de otras tradiciones culturales, para que pueda ver en qué se diferencia, incluso cuáles son sus limitaciones de cada saber, ¿no? Eso es muy importante abordar de manera crítica, por supuesto. Y tenemos también la actividad de aportes, ¿ya? La actividad de aportes inicia presentando la situación problemática, ¿no es cierto? Tiene que haber una situación problemática y la necesidad de buscar las alternativas de solución, ¿no? Sabemos que en la vida, ¿no es cierto?, en cualquier contexto siempre hay problemas y que los niños pueden ir desarrollando de acuerdo a su nivel, ¿no es cierto?, de acuerdo al ciclo y grado, ¿ya? Entonces, acá se presenta esa situación problemática, luego se reflexiona sobre el problema presentado, ¿no es cierto? Los estudiantes deben buscar alternativas de solución que permitan solucionar ese problema identificado. Es más, ahí el docente, ¿no?, necesita mediar para que los estudiantes vayan problematizando y viendo las alternativas, ¿no es cierto? Entonces, se convierte como una pauta este material para el docente y el estudiante, ¿ya? Y aquí enseguida presenta actividades para el análisis de alternativas de solución desde el pueblo original, o sea, presenta algunas alternativas que pueden revertir esa situación problemática, pero desde la cultura propia, ¿ya? Asimismo, enseguida presenta alternativas de solución desde otras tradiciones culturales, por ejemplo, qué alternativas nos ofrece la ciencia o qué alternativas ofrece los otros pueblos originarios, ¿ya? Y finalmente va a cerrar con actividades referidas, orientadas para la valoración sobre los aportes de los saberes locales y los otros saberes que dan respuesta a la solución del problema. Bien, asimismo, el cuaderno de personal social y ciencia y tecnología también presenta actividades de indagación. Como todos sabemos, en este caso, pues sigue el proceso metodológico de la indagación científica, como ven aquí, ¿no es cierto? Que empieza pues problematizando, planteando hipótesis y va a terminar presentando un resultado. La diferencia en estos cuadernos es que aborda aspectos un poco sociales, de medio ambiente, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué será cierto que el puquial está, por ejemplo, está desapareciendo? ¿Será cierto que las papas nativas están, ¿no?, desapareciendo en ese tipo de aspectos? No necesariamente plantea, por ejemplo, la experimentación, ¿ya? Entonces ahí, como estamos trabajando en una escuela IB, este cuaderno ofrece desde el lado más cultural y pues estos niños también tienen los cuadernos de castellano. Justamente los cuadernos de castellano vienen con actividades de experimentación para que puedan ir complementando, ¿ya? Muy bien. Finalmente tenemos la actividad de diseño y construcción de prototipos tecnológicos. Y aquí la actividad inicia presentando también la problemática y la necesidad de buscar una solución tecnológica. Cuando hablamos de solución tecnológica,
ha de proponer algún prototipo tecnológico que pueda ayudar a mejorar, ¿no es cierto? Entonces, aquí, por ejemplo, luego se tiene que definir la solución tecnológica a construir, o sea, qué cosa va a construir, de repente, por ejemplo, puede ser la chaquitaria, puede ser un cosechador, puede ser una regadera, dependiendo de la situación problemática, ¿no? Y luego debe diseñar, ¿no es cierto?, su solución tecnológica. El estudiante puede graficar, por ejemplo, el tamaño, las características que va a tener su solución tecnológica a construir. Y va a continuar, ¿no es cierto?, debe prever materiales que va a necesitar, ¿no es cierto? Hay algunas pautas que tiene que considerar para construir. Luego tiene que evaluar lo que ha construido y también el resultado, o sea, el producto que viene a ser la solución tecnológica, ¿no es cierto? Y finalmente debe presentar todo lo desarrollado. Para ello, el cuaderno ofrece algunas pautas para la presentación de sus conclusiones. Bien, finalmente, al cierre de cada unidad, pues hay un proyecto de aplicación que es para que el estudiante demuestre lo aprendido en esa unidad. Entonces, estas pautas, pues, ayuda para que el estudiante elija su proyecto a implementar. También ayuda para que establezca la metodología o para que defina, ¿no es cierto? Luego da consignas, ideas para que, cómo puede presentar ¿no es cierto?, su proyecto y dónde, cuándo lo harán también, ¿ya? De tal manera que demuestren lo aprendido en la unidad, ¿ya? Muy bien. Eso en cuanto a los cuadernos. En cuanto a los textos integrados, que ya mencioné qué lenguas tiene texto, vamos a brevemente también ver. Igualmente tiene propósito, es desarrollar competencias, pero desde una perspectiva intercultural. Considera también la cultura del pueblo originario y los lineamientos del pueblo nacional. Igualmente tiene 8 unidades, a diferencia de los cuadernos presenta información, pero también actividades desde diferentes tradiciones culturales. Las unidades contienen situaciones significativas relacionadas con las actividades socioproductivas, ¿ya? Bueno, tiene el texto 4 partes. En primer lugar, cada unidad propone, pues, retos, pero tomando en cuenta la actividad socioproductiva y la situación problemática, ¿ya? Y justamente en la primera parte va a empezar con la descripción de la situación significativa de la actividad socioproductiva, ¿ya?, en el material. Luego, en la segunda parte, se presenta información que permite profundizar los saberes locales, por supuesto, y conocimientos locales. También propicia el conocimiento de diferentes tradiciones culturales con el propósito de identificar críticamente las semejanzas y diferencias de sistema de saberes. Y en la tercera parte presenta información que amplía la situación problemática, así como los datos necesarios para el planteamiento de alternativas de solución desde diferentes tradiciones culturales frente a la problemática. Entonces ahí vamos a encontrar información, ¿no?, necesaria, no solo ya desde el pueblo originario, sino desde otras tradiciones culturales, incluido la ciencia, ¿ya? Y en la cuarta parte presenta orientaciones para que el estudiante desarrolle su proyecto, con el propósito de que aplique todo lo aprendido en la unidad. Asimismo, durante toda la unidad se presenta información, ¿no es cierto?, actividades para los estudiantes para que trabajen de manera, sea individual, en pares, en grupos. Hay consignas, hay indicaciones para eso, ¿ya? Asimismo, se propone retos que permite a los estudiantes a dialogar y averiguar y desarrollar las tareas con el apoyo de sea su papá, su abuelo, sus hermanos o familiares, sabios y autoridades, según sea el caso. Bueno, eso en cuanto a los cuadernos de personal social y ciencia y tecnología. A continuación voy a dar pase a la maestra Magali, quien va a continuar con la presentación del cuaderno de comunicación. Muchas gracias.
Gracias, Joseph. Buenos días con todos, con todas, buenos días, maestros, maestras. En esta ocasión vamos a conversar acerca del uso de los cuadernos de trabajo en el área de comunicación, ¿no? Voy a explicarles, vamos a comentar, vamos a conversar un poco acerca de cómo usamos este recurso, ¿sí? Para eso voy a compartir un documento, un PPT, para poder trabajar. Gracias. Muy bien, entonces aquí tenemos una imagen donde tenemos los cuadernos de primer a sexto grado. Como ya lo comentó el profesor Humberto, en algunos pueblos tenemos tercer ciclo, en otros hasta tercer y cuarto ciclo y en otros todos los ciclos, ¿no? ¿Qué tenemos en cuenta para poder elaborar nuestros cuadernos de trabajo de comunicación? Tenemos en cuenta las competencias del currículo nacional, el enfoque del área de comunicación, que es el enfoque comunicativo. Tenemos también en cuenta las capacidades y los desempeños propios del área y la propuesta pedagógica e IVE. ¿Cuál es el propósito de nuestros cuadernos de trabajo? Los cuadernos de trabajo son un recurso, ¿verdad? Un recurso pedagógico que nos van a ayudar a desarrollar, ¿no? Desarrollar competencias progresivas en nuestros estudiantes, ¿no? De acuerdo al grado en el que están los niños y las niñas, ¿no? Entonces, nuestros cuadernos están organizados en 8 unidades. Cada una de estas unidades corresponde a una actividad socioproductiva del pueblo, ¿no? Nuestros cuadernos, vamos a encontrar lecturas, vamos a poder encontrar actividades para desarrollar la comunicación oral. Hay una parte en la que vamos a hablar de la oralidad propia de cada uno de los pueblos y otra parte donde hablaremos acerca de la oralidad curricular. También vamos a desarrollar actividades de reflexión lingüística, pero eso es a partir del tercer grado que se va a dar mayor énfasis. Aquí tenemos, vamos a presentar acá el inicio, cómo iniciamos una unidad. Tenemos acá una ilustración, ¿no? En esta ilustración vamos a representar la actividad socioproductiva del pueblo. Vamos a tener el título y este título nos va a presentar la problemática. Esta problemática que nos va a ayudar a resolver, nos va a ayudar a ir resolviendo actividades en el transcurso de toda la unidad. Vamos a encontrarnos también con preguntas de reflexión que nos van a ayudar a movilizar todas las capacidades comunicativas en nuestros estudiantes. Tenemos también el problema y el reto que se les va a plantear a los niños y a las niñas. Esto es importante porque esta problemática nos va a llevar a resolver, a desarrollar un reto. Y en la resolución de este reto es que los niños van a ir desarrollando diversas actividades y en estas diversas actividades van a ir logrando el desarrollo de sus competencias. Aquí tenemos la presentación de una introducción a la actividad. Esta parte nos va a ser muy importante porque aquí ya vamos a entrar a preguntas de reflexión, ¿no? Aquí vamos a entrar a preguntas reflexivas donde el estudiante, el niño o la niña va a poder conversar acerca de la problemática, pero todo esto lo va a hacer, esa reflexión va a ayudar a los estudiantes a comprender cómo los abuelos realizan la actividad socioproductiva, ¿no? Luego van a indagar y conversar sobre las señas y los sueños que los abuelos conocen antes de realizar la actividad socioproductiva. Aquí estamos entrando a todo lo que son los saberes del propio pueblo, ¿no?
también vamos a encontrar actividades donde van a participar los padres, los abuelos, la familia, para que puedan reforzar y puedan ampliar la información que necesitan los niños de los conocimientos de su propio pueblo. En las páginas de oralidad cultural vamos a desarrollar los saberes culturales y también vamos a propiciar el diálogo de saberes. Aquí vamos a encontrar, en estas páginas de oralidad cultural, vamos a encontrar el desarrollo de actividades donde vamos a enlazar, ¿no?, todos los saberes del pueblo con los saberes curriculares. Ahora sí, ya. Gracias. Okay. Ya. En los cuadernos del tercer ciclo, recordemos que en primer grado nosotros le vamos a poner énfasis a la apropiación del código escrito. Entonces, en la primera unidad vamos a encontrar actividades donde nos van a ayudar a desarrollar la capacidad perceptiva y de memoria del niño. Esta primera unidad va a ser una unidad de transición, de inicial a primer grado, ¿no? Porque de pronto hay niños que no han asistido al inicial. Entonces, va a ser como una unidad de progresión, ¿no? Vamos a encontrar actividades para desarrollar la capacidad perceptiva y de memoria, y también vamos a encontrar actividades para desarrollar la conciencia fonológica a través de juegos lingüísticos, como las rimas, las canciones, entre otros. Acá vamos a encontrar también, dentro de la lectura, nosotros vamos a extraer dentro de la lectura las palabras significativas. Estas palabras significativas nos van a ayudar luego a comenzar las actividades de apropiación del código escrito, ¿no? Vamos a tener actividades de retroalimentación de lectura y escritura de las palabras significativas. Comenzamos primero por sílabas, luego las letras y luego otra vez armamos un pequeño texto con estas palabras. Aquí es importante que nosotros respetemos el nivel de escritura de cada uno de los estudiantes, ¿no? Recordemos que la escritura es una progresión, ¿sí? También vamos a encontrar actividades que nos van a ayudar a retroalimentar la lectura, la escritura de estas palabras significativas. Vamos a comenzar acá a formar las sílabas, y con estas sílabas vamos a formar nuevas palabras, ¿no? Y vamos a continuar con actividades que refuercen estas sílabas y estas palabras aprendidas. Siempre partiendo de la palabra, luego yendo a la sílaba, las letras, otra vez las palabras y luego para terminar en un texto. Luego tenemos actividades para desarrollar la oralidad curricular. Estas actividades, con todos los procesos, los vamos a encontrar de primero hasta sexto grado, ¿no? Presentamos actividades para desarrollar la competencia se comunica oralmente. Se presenta una situación comunicativa para que los estudiantes comprendan e interpreten y sean capaces de poner en práctica las capacidades de la competencia oral en otros contextos, ¿no? Estas actividades nos van a ayudar a que los estudiantes puedan intercambiar sus ideas, ¿no?, en forma oral. Tenemos luego las actividades para desarrollar la comprensión de texto. Hay actividades propuestas para los 3 momentos de la comprensión: antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura. Durante la lectura es importante que los niños construyan, ¿no?, las interpretaciones. Van a leer en silencio, leer en voz alta, luego leer cada uno una parte en cadena, ¿no?, para que puedan estar atentos a lo que cada uno de ellos está trabajando. En esta comprensión de texto vamos a encontrar actividades para desarrollar también después de la lectura,
¿no? Aquí vamos a encontrar actividades enfocadas en la comprensión y en la reconstrucción del sentido del texto. Preguntas asociadas a la reflexión, a las deducciones, a las opiniones, entre otros. Estas actividades nos van a ayudar a que los niños intercambien ideas acerca del texto leído. También encontramos actividades para la producción de texto, para el desarrollo de la competencia de la producción de texto, ¿no? Hay que tener en cuenta que cada uno de nuestros pueblos tiene diferentes formas de comunicación, ¿no? Cada forma diferente de repente de ver las cosas. Entonces, aquí los niños van a empezar a conocer los tipos de textos en esta producción de textos. Como ya vamos a ir trabajando también los tipos de textos de acuerdo al grado, en esta producción los niños van a comenzar a producir, a leer textos de una determinada estructura y luego también los van a producir, ¿no? Los estudiantes leen el texto para reconocer sus características, su estructura, de manera que puedan escribir su propio texto. Y luego todo eso lo van a llevar a resolver actividades de comprensión, donde aquí vamos a poder afianzar aquellas cosas que de repente han quedado un poco sueltas. Es importante las actividades de reflexión sobre la lengua. Cada una de las lenguas tiene su propio desarrollo gramatical. Entonces vamos a encontrar también estas actividades de reflexión, donde los estudiantes reflexionan sobre la gramática de su lengua, con la finalidad de asegurar pertinencia en el momento de escritura de un texto. El énfasis en la gramática se va a poner a partir del tercer grado. Del tercer al sexto grado, el énfasis en el desarrollo de la gramática de cada una de las lenguas es gradual, ¿no? De acuerdo al grado. Vamos a encontrar acá recursos gramaticales y ortográficos de cada una de las lenguas. Para la producción de texto vamos a tener actividades para la planificación, donde los estudiantes van a poder seleccionar, van a decir a quién va a estar dirigido su texto, el texto que van a producir, el tema que se va a trabajar, el tipo de texto y qué recurso textual van a utilizar y cuál es su plan de escritura. En esta producción de textos, los niños y las niñas van a planificar lo que van a escribir. Luego vienen las actividades de textualización, donde los niños ya producen en sí mismos el texto y elaboran su primer borrador, donde van a colocar todas sus ideas y todo lo que quieren expresar, ¿no? Y luego viene la parte de la revisión. Van a revisar tenemos también las actividades de revisión, donde los niños van a reflexionar y van a evaluar acerca de lo que ellos mismos han escrito. Tenemos una parte importante en nuestros cuadernos de trabajo que es la parte de la información de otros pueblos, ¿no? En estas páginas vamos a encontrar información de otros pueblos donde nos hablan acerca de las culturas, del desarrollo, de esa actividad socioproductiva en otros lugares, ¿no? Acá es donde nuestros estudiantes comienzan a comparar lo que saben o lo que pasa o cómo se hace en su pueblo y cómo se hace en otros lugares, ¿no? Estas actividades también se presentan respetando todos los procesos metodológicos del área de comunicación. Al final, finalizando más o menos ya este PPT, vamos a encontrar que al final de cada una al final de cada una de las unidades vamos a encontrar la evaluación. Esta evaluación nos va a ayudar a los estudiantes a que pongan en práctica todo lo que ellos han aprendido en el transcurso de toda la unidad, ¿no? Es importante que nosotros tengamos en cuenta que esta parte de la producción, de la escritura, es importante que los niños escriban y lean, ¿no? Y hagan la reflexión de la lectura en su propia lengua, ¿no?
Muchas gracias, eso sería todo en el área de comunicación y estaremos atentas a sus preguntas. Hugo, los dejo con Hugo. Muchas gracias, Hugo. Muchísimas gracias. Agradecemos la presentación de Magali Robiliar. Magali Robiliar, muchas gracias. Magali es especialista. Bueno, luego de esta presentación, queremos por favor recordarles que podemos realizar nuestras preguntas a través del chat que tenemos ahí en la transmisión que estamos leyendo, que ustedes están presenciando. Asimismo, también queremos indicarles que el enlace para la asistencia se encuentra en la descripción del video en vivo y en los comentarios como comentario fijado. Así que ahí pueden encontrar ustedes el enlace de asistencia. Muy bien, hemos culminado la segunda parte de este evento, la segunda presentación. Ahora vamos a pasar a la tercera presentación, ¿no? Vamos a tener con nosotros al profesor Moisés Cárdenas, quien también es especialista de la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe, quien nos estará tratando, ¿no?, sobre los cuadernos de matemáticas en lenguas originarias. Así que damos la cordial bienvenida a Moisés. Adelante, Moisés. Bien, colegas nuestros y nuestras, muy buenos días. Yo soy Moisés Cárdenas Guzmán, del equipo de materiales, y estamos dando a conocer sobre el uso de los cuadernos de trabajo que se ha elaborado en la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe. Por favor, para eso voy a presentar el PPT que he preparado. ¿Se ve, por favor? Gracias. Bien. Vamos a darles algunos alcances sobre el uso de los cuadernos de matemática en lenguas originarias. En este caso, tenemos, así como mis compañeros dijeron, tenemos cuadernos de primero a sexto grados en matemática, y en algunos pueblos solamente de primero a cuarto grados, y en otros pueblos primero y segundo grados. Y otros pueblos que todavía no lo hemos hecho ningún cuaderno porque se va elaborando progresivamente para los demás pueblos, ¿no? Vamos a decir o hablar sobre las características que tienen estos cuadernos de matemática en lenguas originarias. Y pues, así como dijeron mis compañeros, el cuaderno de matemática también está organizado en 8 unidades. Cada unidad contiene 30 lecciones y cada unidad tiene 4 y 3 lecciones respectivamente. Por ejemplo, para el mes de julio y agosto solamente hay 3 lecciones. Eso quiere decir que cada unidad tiene 3 lecciones. Como título presenta relacionados a la actividad socioproductiva. Se prepara anteladamente estas matriz cultural y la matriz curricular, ¿no? Esa matriz cultural se prepara describiendo todas las actividades posibles que realizan en cada uno de los pueblos.
o sea, sobre las actividades socioproductivas. La descripción se hace teniendo en cuenta los elementos culturales, por ejemplo, las ritualidades, la lectura de señas, las prohibiciones, las fiestas, el arte, la música, la comida, la tecnología, y todas las herramientas que se usan, por ejemplo, en esa actividad socioproductiva, la música, todos esos elementos culturales se toma en cuenta para describir detalladamente sobre las actividades socioproductivas. Y ahí es donde se registra todos los saberes, porque ahí o sea, se invita a todos los maestros, todos los conocedores, los sabios de los pueblos. ¿Para qué? Para que también aporten con sus conocimientos sobre las actividades socioproductivas, sobre las actividades que ellos realizan en una determinada actividad socioproductiva. Entonces, eso es la matriz cultural. Y también la matriz curricular no se descuida, también se organiza teniendo en cuenta las competencias que está programado para desarrollar en educación primaria y en lo que respecta a matemática. Y con eso se elabora el texto o cuaderno de trabajo. Bien, en matemática tenemos 4 competencias: resuelve problemas de cantidad, resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio, resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre, resuelve problemas de forma, movimiento y localización. Se consideran las 4 competencias, es decir, se trabaja las 4 competencias, pero sí la competencia resuelve problemas de cantidad está presente en la mayoría de las lecciones que se presenta en el cuaderno. Igualmente, los saberes matemáticos de los pueblos están evidenciados en sus productos culturales. Eso es lo que les decía, que se describe todas las actividades socioproductivas, todos los saberes ¿no? de las actividades socioproductivas que están inmersos en sus quehaceres. Se hace una descripción y también podemos ver que nuestras culturas han evidenciado sus productos en diferentes actividades o diferentes construcciones, en diferentes artes que han realizado nuestros compoblanos, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, tenemos el quipu y la yupana como evidencia de lo que nuestra cultura ancestral ha desarrollado sus conocimientos sobre el registro, por ejemplo, de sus actividades diarias, ¿no es cierto? Entonces, el quipu y la yupana son los instrumentos que se evidencia, por ejemplo, de que la matemática en los pueblos ha estado muy presente desde los tiempos más remotos, ¿no? Igualmente, el Intihuatana, por ejemplo, no es para medir el tiempo, ¿no es cierto? Entonces, tenemos evidencias que sí nuestras culturas tienen ¿no? conocimiento matemático, pero desde los pueblos originarios. Igualmente, por ejemplo, esta construcción de vivienda Sharanawa tiene una forma piramidal y que tienen todo el conocimiento, por ejemplo, para realizar esta construcción, ¿no? Utilizar toda la tecnología que ellos tienen desarrollado en su cultura local, ¿no? Y eso también tiene una situación matemática. Igualmente en las artes que desarrollan, por ejemplo, en nuestros pueblos, por ejemplo, en este caso, el collar que está elaborado, tiene una organización particular y peculiar para mostrar como producto de su arte, ¿no es cierto?
igual en la elaboración de sus herramientas o de sus construcciones, igualmente está presente la matemática, ¿no? Aquí, por ejemplo, seguramente habrán medidos para elaborar el bote, por ejemplo, el largo de esos listones, el largo del mismo bote, se ha estimado, por ejemplo, cuánta persona, ¿no?, va a transportar este bote, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí desarrollan también bien la capacidad de estimación, la capacidad de medición, todo ese asunto, ¿no?, de matemáticas. Así es que tenemos evidencias que la matemática está muy presente en las actividades socioproductivas que realizan en los pueblos originarios. Y en este caso, por ejemplo, que tomamos en cuenta que la centralidad, ¿no?, de todo conocimiento es el estudiante, de todas las actividades que vamos a realizar en beneficio del desarrollo de la competencia es el estudiante, ¿no? Y el enfoque de resolución de problemas, ¿no es cierto? Entonces, la resolución de problemas es el aspecto central de la organización de actividades propuestas en las experiencias de aprendizaje relacionados con una situación significativa. El enfoque, claro, de resolución de problemas, en donde la resolución de problemas va a servir de contexto en el proceso de construcción de un nuevo aprendizaje, ¿no? Entonces, no estamos descuidando el enfoque de la matemática que está planteado desde el currículo nacional, ¿no? Tampoco estamos descuidando los saberes y conocimientos que tiene desde nuestros pueblos. Igual el uso de material concreto es importante, por ejemplo, en la construcción de noción de número y numeración. Es importante usar, por ejemplo, lo que el Ministerio de Educación dota a las instituciones educativas. En este caso, por ejemplo, material base 10. Este material base 10, por ejemplo, están en todas las escuelas, ¿no? Las regletas de colores igualmente las yupanas y sus cuentos, y una serie de materiales que nos podrían ayudar a que los niños construyan sus aprendizajes matemáticos en el área de matemática. Igualmente está presente en el cuaderno, por ejemplo, la evaluación formativa. Hay en algunos espacios donde se está dando prioridad a que la evaluación del estudiante se realice al mismo tiempo que ocurren los procesos de su aprendizaje. Es decir, que en algún momento de la actividad, por ejemplo, que se presenta en los cuadernos, hace recordar que remire las actividades que está desarrollando, que contraste con las actividades que los compañeros están realizando, y así va cuidando la parte de la evaluación formativa, ¿no? En la primera página de cada unidad de los cuadernos se da a conocer al estudiante los desempeños que ha de evidenciar durante el desarrollo de las actividades, por ejemplo, los propósitos de aprendizaje, ¿ya? Y también está en los cuadernos, está presente y se propicia la retroalimentación en el aprendizaje. Entonces, con eso, bien, la evaluación de los aprendizajes de la unidad también está en cada una de las unidades. Después de cada unidad se presenta una página de evaluación para que evidencie ahí lo que aprendió durante la unidad los niños y niñas, ¿no? Bueno, ¿cómo están organizadas las unidades en el cuaderno de trabajo de matemática? Vamos a hablar sobre el primer ejemplo, unidad de un cuaderno de primer grado E y B. Bueno, para empezar la unidad, así como en los otros cuadernos, actividad, o sea, el nombre del título que proviene de la actividad socioproductiva
que sea seleccionado para la primera unidad. Y esta actividad socioproductiva que está seleccionada, por ejemplo, para la primera unidad en matemática, también es la misma actividad socioproductiva en comunicación y en personal social, para articular el desarrollo de las actividades, ¿no?, integrales y desarrollar las competencias en cada una de las áreas, ¿no? Luego se presenta la ilustración referida a esa actividad sociocultural y más abajo se presenta la problemática, el reto y el propósito de aprendizaje. O sea, los aprendizajes que deben evidenciar durante la unidad. Enseguida se presenta la lección, la primera página de una lección donde se presenta la subactividad socioproductiva que se ha seleccionado, ¿no? Y luego una imagen relacionada a esta actividad socioproductiva. Y luego hay un espacio donde se da a los niños, niñas y a los padres de familia para que puedan dialogar sobre los conocimientos matemáticos del pueblo originario, ¿ya? Y posteriormente una actividad posteriormente se presenta un resumen sobre el saber cultural que se ha trabajado en esta primera página, ¿no? En esta primera página siempre se evidencia o siempre se prioriza el trabajo del conocimiento matemático del pueblo originario, ¿ya? En la segunda y tercera página de una lección se plantea un problema considerando la situación significativa y una competencia. Entonces, luego de este planteamiento del problema, hay una respuesta, ¿no?, al problema en forma gráfica, ¿ya? En forma gráfica, ¿no? ¿Por qué? Porque todavía es primer grado, ¿no? Luego, en esta página, en la tercera página, viene una pregunta relacionada con la situación significativa para construir un nuevo aprendizaje. En este caso, por ejemplo, sobre el número 1, ¿no es cierto? Se presenta y ahí se pregunta cuántos, por ejemplo, si hablamos de la siembra, podemos presentar cuántas personas están trabajando en la chacra, más o menos así. Entonces, ahí se presenta esa situación, problema, a través de esa pregunta, y luego la presentación, la representación simbólica del nuevo aprendizaje, ¿no? Y luego la representación gráfica previo uso del material concreto. Y al final se presenta una aplicación del nuevo aprendizaje, o sea, tienen que poner en manifiesto lo que están aprendiendo en esa página. Enseguida, en la cuarta página de una lección, una propuesta de estrategia para resolver un problema planteado utilizando una representación gráfica o simbólica. En este caso, por ejemplo, hay otras formas de representar la adición para resolver un problema. Eso se presenta, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que usando sus propias estrategias podrían ellos mismos resolver el problema, ¿no? Y en ese uso de sus propias estrategias pueden usar una representación gráfica, podrían ser las siluetas, ¿no? Y resolver el problema usando sus propias estrategias. Y luego planteamiento de otros problemas relacionados con la situación significativa de la unidad. Y luego se propicia la autoayuda para el desarrollo del pensamiento abstracto a partir de situaciones concretas. Entonces, esas son las partes de la lección que está en todas las lecciones.
donde está presente, ¿no? Luego presentaremos el ejemplo número 2. De segundo grado a sexto grado tiene esta estructura. De hecho, el título de la unidad, así como dije, a partir de del nombre de la actividad socioproductiva y el problema, y luego la presentación de una ilustración o imagen de la actividad socioproductiva, y abajo los propósitos de aprendizaje, o sea, los aprendizajes que va a desarrollar durante la unidad. Enseguida presentamos la lección, ¿no? Y la primera página de la lección. En esta primera página de la lección se presenta el título de la lección basado en la actividad socioproductiva, y luego imagen de una escena relacionada con la actividad socioproductiva. Ahora, enseguida presentamos el diálogo relacionado con conocimientos matemáticos del pueblo originario. Aquí lo que decía, por ejemplo, de que aquí pueden participar los sabios, ¿no? Las personas que conocen sobre matemática del pueblo, ¿no? Por ejemplo, en este caso, Siñacuna Unanchacuna Hawái, o sea, para la siembra están mirando las señas, ¿no? Que aparecen en ese momento, por ejemplo, ¿no? La lectura de señas es una de las subactividades de la siembra, ¿no? Cuánto tiempo o cuándo va a poder llover y cuándo van a poder empezar con la siembra. Por ejemplo, no solamente se mira las señas de que sí va a llover o no va a llover, también se mira, por ejemplo, el ciclo lunar, ¿no? ¿Está bien o no para el tiempo para poder sembrar? ¿Ya es tiempo o todavía no es tiempo? ¿Es luna llena? ¿Es luna nueva? ¿O es cuarto menguante para poder sembrar un determinado producto, ¿no? Entonces, en el pueblo se sabe en qué momento se siembra los productos que por ejemplo, los tubérculos, ¿no? En qué momento se siembra, por ejemplo, los productos que dan como como el trigo, como el maíz, ¿no? ¿No? ¿En qué momento, en qué luna se siembra, ¿no es cierto? Entonces, todos esos conocimientos, ¿no? Sobre todos esos conocimientos se conversa después de esta imagen. Entonces va recogiendo y va desde el punto de la matemática, por ejemplo, desde el ángulo de la matemática, van igual organizando sus van organizándose para el trabajo mismo, y en esa organización para el trabajo, por ejemplo, cuántas personas van a trabajar una determinada chacra, por ejemplo, ¿no? Entonces, todos esos asuntos vistos desde la matemática van a ser tratados aquí, ¿no? Con los alumnos hay que conversar, por ejemplo, sobre cuánta semilla va a entrar, por ejemplo, a una determinada extensión de terreno, cuántas yuntas van a terminar, cuántos braceros o cuántos trabajadores podrían terminar, cuánta cantidad de semillas se siembra en un día, por ejemplo, ¿no? Y con cuántas yuntas. O sea, todos esos aspectos que están vistos desde el ángulo de la matemática se estima, se conversa aquí en esta página, a manera de profundización de ese saber ancestral, de ese saber originario de los pueblos, ¿no? Y luego, propuesta de una actividad o problema para cuya realización o solución se usa prioritariamente conocimientos matemáticos del pueblo. De hecho, aquí se organiza algunos datos sobre lo que van a conversar, sobre lo que puede suceder, por ejemplo, en la realidad, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿qué productos, no? ¿Cuántas semillas entran, por ejemplo, no?
y, y cuando, cuántos braceros pueden trabajar, por ejemplo, ¿no? Todos esos datos se organizan. Y aquí al final de la página se hace un resumen sobre el saber cultural en que se usa conocimiento matemático del pueblo, ¿no? Bueno, esta primera página en todas las lecciones trabaja para profundizar los conocimientos matemáticos del pueblo originario. Enseguida, en la siguiente página, página número 2, se plantea un problema a partir de la situación de la página anterior y en relación a una competencia que se ha seleccionado para desarrollar en esta unidad, por ejemplo, ¿no? Allí, después del planteamiento del problema, hay algunas preguntas para ayudar a la comprensión del problema. O sea, si no se entiende el problema es que no podrían ni buscar estrategias, ni usar algunos algoritmos para que puedan resolver el problema. Por eso es que es necesario que haya preguntas, por ejemplo, que ayuden a comprender el problema, ¿ya? Luego se presenta algunas estrategias de solución del problema y su aplicación. Aquí, por ejemplo, en esta página se presenta A, B, dice, ¿no es cierto? En esos espacios, por ejemplo, se presentan algunas estrategias, ¿no?, que se podrían usar para resolver este problema. En otras páginas está empezando como que, o sea, ¿qué estrategia el alumno podría usar para resolver el problema planteado? Primero, y luego hay algunas alternativas, ¿no?, de estrategias para resolver el problema. Entonces, aquí en este caso, por ejemplo, se está planteando una estrategia, la segunda estrategia. ¿Para qué? Para plantear, o sea, para resolver ese problema. Luego, inclusión pertinente de indicaciones. Hay algunas indicaciones o preguntas que posibiliten la evaluación formativa. Entonces, aquí, por ejemplo, el niño que está con la chompita amarilla indica de que, ¿no?, de que está haciendo recordar que tiene que contrastar sus respuestas, por ejemplo, con los compañeros, tiene que decirle al profesor qué es lo que está haciendo, ¿no? Todo eso, ¿para qué? Para que, ¿no?, de paso, esté evaluando sobre su aprendizaje. Y en la página, en pie de página, hay algunas páginas que tienen, en esta página, si es que se está usando, por ejemplo, un nuevo término, su equivalente en castellano, se pone ¿para qué? Para que también el profesor o el mismo niño tenga dudas, pueda conocer, ¿no?, sobre ese término. En la página 3, se sigue buscando otras estrategias para la resolución del problema y igual se va, se va aplicando, ¿no?, para resolver ese problema. Y luego reflexión sobre el proceso seguido para construir el nuevo aprendizaje. Aquí, claro, se reflexiona sobre todo el proceso que ha seguido para que conozca si es que ha hecho o no, adecuadamente o no, para resolver ese problema. Luego, formalización o sistematización del nuevo aprendizaje. Aquí hay una reflexión crítica sobre la resolución del problema. Por ejemplo, tiene que haber, por ejemplo, muchas veces nosotros cuando resolvemos el problema con los niños, resuelve el problema, saca el algoritmo, por ejemplo, con la suma o con la resta o con la multiplicación, ahí queda, ¿no es cierto? Resolvemos el problema y ahí queda.
pero la cosa es que haya una reflexión crítica sobre el contenido del problema. Por ejemplo, si el problema es sobre la siembra, digamos, ¿no? Se reflexione sobre cuánta cantidad, por ejemplo, de semilla estamos echando y cuánto va a producir, ¿no? Y cuánto, por ejemplo, se ha gastado en la siembra y qué cosas hemos usado para la siembra. Estamos usando los abonos naturales o abonos más químicos. ¿Qué se está usando, no? Para este, obtener mayor producción, ¿no es cierto? Entonces, o es que hemos sembrado, ¿en qué tiempo hemos sembrado? ¿En cuánto tiempo hemos sembrado? Hemos sembrado en luna nueva, en luna llena, ¿no? O sea, ¿y cuánto se ha gastado? ¿Quiénes han trabajado? O sea, en cómo hemos trabajado, cómo nos hemos organizado para trabajar en la siembra, ¿no? Nos estamos olvidando del AINI, de la MINCA o de otras formas de organización para el trabajo. Todo ese asunto se conversa en esta reflexión crítica sobre el contenido del problema. Entonces, da pie para que desde el ángulo más político, económico o incluso ambiental podemos conversar y reflexionar sobre el problema planteado. La página 4, planteamiento de otros problemas relacionados con la vida cotidiana de los estudiantes. Aquí, por ejemplo, como ya sabe, con la resolución del problema hemos aprendido algunos algoritmos, entonces ellos podrían plantear, por ejemplo, relacionados con la vida o el contexto propio de la comunidad donde están viviendo. Entonces, eso podría ayudarnos a que está haciendo transferencia de lo que ha aprendido a las situaciones más concretas de su vida diaria, ¿no? Y igualmente aquí en la página viene la inclusión pertinente de indicaciones, preguntas que posibiliten la evaluación formativa. Muchas gracias. Ahora voy a dejar de compartir. Muchísimas gracias. Agradecemos la presentación. Agradecemos la presentación de Moisés Cárdenas, especialista de la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe del equipo de materiales. Muchísimas gracias. Hemos terminado con las ponencias, de las 3 ponencias, que en este caso han estado con nosotros. En la primera presentación hemos estado con Humberto León, quien es el coordinador del equipo de materiales, y seguidamente hemos estado con Magali Robiliar y finalmente con Moisés Cárdenas, a quien agradecemos su presentación en esta oportunidad. Muy bien, muchísimas gracias a los 3 ponentes. Vamos a pasar a una siguiente etapa. Vamos a plantear las preguntas correspondientes para que nuestros ponentes puedan responder a las interrogantes. Muy bien, el equipo nos ha alcanzado algunas interrogantes para plantearles a nuestros ponentes que han hecho una presentación excelente en esta mañana. Bueno, aquí tenemos algunas preguntas. La primera que nos menciona, ¿de qué manera estos cuadernos de trabajo se alinean al propósito de Aprendo en Casa? Es una de las primeras preguntas. La siguiente pregunta, ¿es posible ser utilizadas como complemento de esta estrategia? Y una tercera pregunta que nos plantea, ¿cómo enseñar a los niños y padres de familia a escribir originaria? Considerando son esta primera ronda, estas 3 interrogantes, y antes de dar pase a Humberto, que en este caso ya está listo para responder a las interrogantes,
Queremos recordarles, por favor, que el enlace para el registro de asistencia está a un costado ahí del video donde ustedes están observando. Está al inicio como un chat fijo, ¿ya? Muy bien, así que damos pase a Humberto. Adelante, Humberto. Gracias, Hugo. Bueno, sobre la primera pregunta que hice, de qué manera estos cuadernos de trabajo se alinean al propósito de Aprendo en Casa, habría que tener en cuenta, Aprendo en Casa, pues desarrolla o no competencias, ¿no? Entonces, pues Aprendo en Casa es una estrategia más que también desarrolla competencias y se requiere desarrollar, ¿no? Previstos en este caso en el currículum. Justamente el material, ¿no sé? En este caso los cuadernos de trabajo, son recursos que sirven para reforzar, ¿no?, el desarrollo de competencias en el grado, en el ciclo correspondiente. Por lo tanto, son materiales importantes que ayudan, más aún en este contexto, estimados maestros y maestras, donde el acceso a otros materiales es muy difícil, ¿no es cierto? Donde el maestro no está presencialmente con los estudiantes, pero sí este material sí va a estar en las manos del estudiante, va a contar con estos materiales. Entonces se convierte en un potencial muy importante para ser aprovechado, ¿no es cierto? Para que puedan desarrollar cada uno de los materiales, ¿no es cierto?, de las áreas que contamos. Es posible utilizar como complemento, pero por supuesto, colegas, por supuesto, como complemento y otros materiales más, ¿no es cierto?, que también existen en lenguas originarias, en las regiones, en las, ¿no es cierto?, hay también producciones locales que también sirven. Ustedes saben que todo material como complemento es bienvenido, ¿no es cierto? Entonces, mirando desde ese punto de vista, son materiales, como reitero, muy importantes. Más bien nos reta a tener que explorar, conocer más y manejar, ¿no es cierto?, las estrategias para usarlas, ¿cierto? Empezando por la lectura, ¿no es cierto?, en la lengua originaria, que también es todo un reto para el maestro, que justamente este material ayuda no solo al estudiante, sino al maestro, a los padres y madres también. Justamente creo que la tercera pregunta está relacionada con esto: ¿cómo enseñar a los niños y padres de familia a escribir la lengua originaria? Si bien no, a los padres no enseñamos, pero sí a los estudiantes, ¿no es cierto? Pero sí, con este material, los padres de familia y los otros factores pueden ayudarse para fortalecerse en la lectura y escritura de las lenguas originarias, ¿cierto? Eso también es un potencial más de estos materiales educativos, ¿no? Creo que había una pregunta más, Hugo. Eso era todo. Recuérdame, por favor. Mientras ir complementando, ¿no? Si bien estos materiales no son exactamente para aprendizaje de las lenguas originales, sino para desarrollar competencias usando las lenguas originarias, porque están orientadas para las instituciones educativas de nivel de fortalecimiento, o sea, para los estudiantes que manejan la lengua originaria como lengua materna. ¿Había una pregunta más, Hugo? ¿O Sí, eso era? gracias, Humberto. Una tercera teníamos sobre cómo enseñar a los niños y padres de familia a escribir la lengua originaria, siendo que ellos son castellano hablantes. Sí, por eso decía, en realidad, no es el propósito enseñar a los padres de familia, ¿no? Pero sin embargo, como reitero, este material puede ayudar para que los estudiantes, las madres, los padres, ¿no es cierto?, puedan fortalecerse en la lectura y escritura. Como reitero,
Si bien son castellano hablantes, pues son bilingües, ¿no? Porque justamente estos materiales están orientados para las zonas donde pues las lenguas originarias están presentes como lengua materna y no son pues hablantes únicamente de castellano, los padres de familia, ¿no? Y si la pregunta viene quizás de una zona donde solo son hablantes castellano, pues pertenece a otra forma de atención, que es de repente IB de revitalización o IB urbana. Para esta forma de atención, para dotación 2021, todavía no contamos con materiales en lenguas originarias. Muchísimas gracias, Humberto. No sé si Moisés o Magali quieren complementar algo más sobre las interrogantes planteadas. Sí, en este caso, por ejemplo, de la situación que estamos viviendo, los cuadernos de trabajo nos van a ayudar a los docentes bastante, porque, por ejemplo, muchas veces se dice que los cuadernos no se están usando. ¿Por qué? Porque en la presencia... ¿Aló? Ya. Ya. Bien, decía de que en esta situación que estamos viviendo, más aún, estos cuadernos de trabajo nos van a ayudar a los estudiantes, a los profesores y a los padres de familia, porque que en la presencialidad, por ejemplo, nos decía de que no se usan los cuadernos de trabajo. ¿Por qué? Porque de hecho los profesores estaban permanentemente en el aula, dando, socializándose con los estudiantes, con los niños, las niñas, trabajando, ¿no? Y que quizás no habría tiempo para un poco usar los cuadernos de trabajo, pero en este caso, en esta situación, es bueno que nos organicemos como institución educativa con los padres de familia, con los estudiantes, y entreguemos estos materiales y que de un canto se desarrolle, por ejemplo, las actividades que están planteadas ahí, ¿no? Entonces, si es que, por ejemplo, desarrollamos estas actividades desde un inicio de los cuadernos hasta el final, hasta terminar a diciembre, seguramente, por ejemplo, en matemática, en comunicación, en personal social, podemos garantizar que han aprendido por lo menos lo básico. Entonces, estos materiales nos van a ayudar bastante a desarrollar competencias, ¿no? Ayudar a desarrollar competencias en nuestros niños y niñas. De tal manera que entregando podemos, con la ayuda de los padres de familia, podemos monitorear el desarrollo de las actividades, ¿no? Relacionado a al uso de los cuadernos de trabajo, ¿no? Sí, muy bien. Magali, ¿alguna decisión más? Sí, Hugo. Solamente, mira, en los cuadernos de comunicación, nosotros hemos considerado actividades para que los niños puedan desarrollarlas y puedan hacer esta transición de inicial para primaria, ¿no? Para primer grado. En primer grado hemos dicho que van a desarrollar el proceso de la apropiación del código escrito, ¿no? Entonces, las actividades que se plantean dentro del cuaderno de comunicación son actividades que el niño puede realizarlas con el profesor o con algún adulto, ¿no? O sea, son actividades que se prestan también para poder trabajarlas en la situación que se nos da en esos momentos, ¿no? Estas actividades también van a permitir a que el niño tenga un contacto con el mundo letrado de su propia lengua, y eso es bastante importante, ¿no? Con estas actividades el niño va a poder desarrollar de una forma gradual, ¿no? El proceso de la apropiación del código escrito. Son actividades lúdicas que el niño y la niña van a poder desarrollar acompañados, vuelvo a repetir, del docente o de algún padre de familia, que visualmente inclusive
se puede ir determinando cómo las podemos utilizar, ¿no? Y haciendo énfasis en lo que decía el profesor Moisés, en el momento en el que estamos viviendo ahora, los cuadernos de trabajo en realidad son un gran apoyo para los maestros y para los padres de familia y también para los niños, ¿no? Eso sería todo. Muchas gracias, Magali. Tenemos algunas otras interrogantes más para poder plantearles. Tenemos una pregunta que nos menciona uno de los participantes, que si es política del Ministerio de Educación, en este caso de la DEIP, mantener a los pueblos originarios solo en el contexto de sus saberes tradicionales. ¿Qué hay de su derecho a acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos del mundo moderno? Esta es una primera pregunta. Una segunda pregunta, nos hablan, ¿cuándo elaboran un libro escrito en quechua con su respectiva traducción? Entendemos que hay el interés de tener los libros que están en lenguas originarias en castellano. Ese es el interés. Deben comprender que hay instituciones educativas cuyos estudiantes o manejan el idioma español en un 90% y practican el quechua en un 10%. Están ubicados en zonas urbanas, pero ¿qué vamos a enseñar el quechua? Es uno de los comentarios que también nos plantea. Una tercera pregunta que nos mencionan también es si estos materiales educativos responden a los perfiles que están planteados en el currículo nacional. Entonces son estas tres interrogantes para finalizar esta segunda ronda de interrogantes. No sé quién va a empezar, no sé si Magali, Moisés, Humberto, adelante. Ya, gracias Hugo. Adelante. Como hemos podido mostrar al inicio de la presentación de cada cuaderno, los cuadernos de trabajo tienen una matriz, y esta matriz recoge, por un lado, aspectos de la cultura propia de cada pueblo originario, y también tiene en cuenta los lineamientos del currículo nacional. Está pensada, pues, para la educación intercultural bilingüe. Eso, o sea, es un material, en términos de contenido, tiene, ¿no es cierto?, saberes locales de los pueblos originarios y también conocimientos que exige el currículo, ¿ya? No es un material solamente de saberes locales, de saberes tradicionales, no. Ya, si ustedes revisan, ¿no es cierto?, los cuadernos de personal social, ciencia y tecnología, van a encontrar claramente eso. Asimismo en comunicación, asimismo en matemática. Más bien, el reto siempre cómo ir incluyendo más bien los saberes locales, que no es nada fácil, ¿ya? Eso más bien es el reto. Entonces, pero sin embargo, por el hecho que está escrito en la lengua originaria, a veces se piensa, ¿no?, que solamente contiene saberes locales, ¿no?, de la cultura originaria. Y eso no es así. Ya, eso es importante precisar. Por otro lado, en cuanto a la pregunta de cuándo vamos a tener libros o cuadernos en versión bilingüe, ahí habría que mencionar de que estos materiales, como reitero, está pues dirigido para estudiantes de la forma de atención EIB de fortalecimiento, ya, donde son hablantes de lenguas originales como lengua materna, ya, por eso es que está escrito enteramente en la lengua original, y son bilingües, pues tienen ya el castellano como segunda lengua. Ahora, según la pregunta, ¿no?, menciona de que la mayoría son hablantes de castellano y la minoría es hablante de lengua originaria. Entonces, si es así, no corresponde a EIB de fortalecimiento esa institución educativa, sino tendría que ser EIB urbana o EIB de revitalización. Para esta forma, es otro tipo de material, no es lo que estamos presentando. Esto, lo que estamos presentando, es únicamente
para estudiantes de las instituciones educativas de IB de fortalecimiento. Eso es importante. Ahora, ¿cuándo vamos a tener materiales para las otras formas? ¿No es cierto? En este caso, para revitalización e IB urbana, el sueño, pues, es pronto, ¿no? Y si todo marcha bien, para el siguiente año, educación 2022, pues vamos a tener ya para un grupo de lenguas, ¿no es cierto?, materiales como segunda lengua, lenguas originarias como segunda lengua. Asimismo, aprovecho también para secundaria. Necesitamos ir entrando con materiales educativos en el nivel secundario para garantizar, ¿no es cierto?, por un lado, el desarrollo de la competencia desde la lengua originaria y desde la cultura propia, y también ir desarrollando la lengua originaria, ¿no es cierto?, en el nivel que continúa, ¿no? Por otro lado, ¿no? Se pregunta, ¿estos materiales están alineados a los perfiles del currículo nacional? Por supuesto, o sea, estos materiales cumplen con los criterios de calidad pedagógica, ¿no es cierto?, que establece el Ministerio de Educación, ¿ya? Bueno, eso es de mi parte. No sé si los compañeros quieran también complementar. Gracias. Sí, adelante, Magali. Gracias, Hugo. Sí, todas las actividades que se presentan en los cuadernos corresponden a las competencias de cada una de las áreas. Eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces vamos a encontrar actividades cuyo fin es el desarrollo de la competencia del área, ¿no? Ahora, todas las actividades que se presentan y los inicios de cada unidad nos plantean una actividad socioproductiva, pero que todo esto se va a enlazar con los saberes curriculares. O sea, este es el saber del pueblo, este es el saber curricular, y de aquí se hace una unión. Entonces, el estudiante no se queda solamente en el saber o en lo de su pueblo, sino va más allá, ¿no? Y algo que está muy clarito, por ejemplo, en el área de comunicación, es cuando presentamos esta actividad de esta sección del saber de otros pueblos, ¿no? No solamente hablamos de pueblos originarios, sino también se habla de otros lugares del mundo. Entonces, es bien importante que los maestros, para planificar, puedan conocer el cuaderno de trabajo, ¿no? Como decía el profesor Humberto al inicio de su exposición, revisar el cuaderno. De repente, en la comunidad donde yo estoy, la actividad socioproductiva con la que inicia el cuaderno no es la misma, pero sí puedo desarrollar las actividades que se presentan dentro, que son las actividades curriculares y que son saberes también del propio pueblo. Entonces, no hay que dejar los cuadernos de trabajo a un costado. Lo que yo sí invocaría a los maestros y a las maestras es a revisar nuestros cuadernos. Nuestros cuadernos tienen un gran potencial, han ido desarrollándose en el transcurso del tiempo, y las actividades que desarrollan nos van a ayudar muchísimo a que nuestros estudiantes fortalezcan su identidad y que en el caso de comunicación desarrollen su lengua materna de una manera pertinente, ¿no? En el cuaderno de primer grado está toda la apropiación del código escrito, teniendo en cuenta los alfabetos oficiales de cada uno de los pueblos, ¿no? Y partimos de la actividad socioproductiva, del contexto del niño, pero desarrollando todas las competencias del currículo. Eso es bien importante que los maestros y las maestras lo tengamos en cuenta para poder utilizar nuestros cuadernos de trabajo, ¿no? Yo de verdad que sí los invito a leerlos, a mirar nuestros cuadernos. El cuaderno de personal social tiene un gran potencial. En el cuaderno de personal social se encuentra claramente todo lo que son los saberes del pueblo y cómo es este enlace entre los saberes científicos también. Y recordemos que todo es gradual, ¿no? El niño de primer grado no le vas a dar el mismo contenido que al niño de sexto grado. Todo esto es una gradualidad. Entonces, eso yo creo que sería la mayor petición que se le puede hacer a todos nuestros maestros y maestras, ¿no? Que revisen el material y que lo utilicen, que está, como dijo el profesor Humberto, alineado a nuestro currículo nacional.
Gracias, Hugo. Muchas gracias, Magali. Invitamos a Moisés Cárdenas para que también nos pueda hacer las precisiones que considere también pertinentes. Adelante, Moisés. Sí, no se trata de enclaustrar en el espacio más étnico, o el espacio cultural propio a los estudiantes ni al pueblo, sino más bien creo que nos estamos dando cuenta de que no hemos tomado en cuenta muchos saberes y conocimientos que tenemos en esta diversidad de culturas que tenemos en el Perú y ¿no? en los demás pueblos. Entonces, que más bien se estaba perdiendo todos nuestros saberes. Por ejemplo, saberes sobre el uso de las plantas medicinales, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto de nosotros, por ejemplo, conocemos sobre esas plantas que curan, por ejemplo, ¿no? Casi ya nadie conoce. Se está desapareciendo esos saberes y conocimientos. Y es momento para rescatar estos saberes, ¿no? Y poner en manifiesto para que se desarrollen estos saberes y conocimientos. Pero a la par, no estamos descuidando, por ejemplo, el desarrollo de competencias que está, ¿no? En el currículo nacional. Igual, a pesar que se usa, por ejemplo, la lengua originaria para el desarrollo, tratamos de adecuar para que estos conocimientos científicos o conocimientos que están en el currículo nacional también se desarrollen, ¿no? Las competencias se desarrollen. Entonces, creo que no estamos descuidando las dos partes. Más bien, vamos a tener que un poco profundizar nuestros saberes y conocimientos más ancestrales, porque no se está trabajando mucho tampoco. Seamos conscientes también y que podamos hacer trabajos de investigación con nuestros niños para indagar sobre todos los saberes y conocimientos que tenemos en el pueblo. Y hay muchísimos de esos saberes que nos pueden ayudar en el desarrollo social, político, económico de nuestros pueblos, ¿no? La siguiente pregunta, por ejemplo, ¿por qué no materiales que en una lengua originaria y en castellano, ¿no? Sí, pues los cuadernos es para las instituciones educativas de fortalecimiento, ¿no? Para forma de atención de fortalecimiento. Sin embargo, hay algunos materiales de biblioteca, por ejemplo, relatos, ¿no? O sea, algunas literaturas, por ejemplo, del pueblo, están escritos en una lengua originaria y con su traducción al castellano. Eso nos podría servir a la preocupación, por ejemplo, que tiene el profesor que ha preguntado, ¿no? Otro de los perfiles, sí, pues los aprendizajes del perfil están considerados en el currículo. Si estamos tomando todo lo que concierne en el currículo nacional, es que no estamos fuera de lo que estamos ¿no? formando integralmente a nuestros estudiantes, ¿no? Nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias, Moisés. Bien, apreciados colegas, maestros y maestras presentes en este séptimo día, indicarles que ya estamos llegando a la parte final. Nomás nos queda agradecer la presencia de Humberto León, de Magaldi Robiliar y Moisés Cárdenas, quienes son del equipo de materiales, especialistas de la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe. Muchísimas gracias a ellos. Muy bien, entonces hemos llegado a la parte final de este séptimo webinar de hoy día y les hacemos llegar nuestras felicitaciones, nuestro agradecimiento por su participación. Indicarles también que nos están siguiendo de otros países también, que importante, ¿no? Que contribuirá significativamente en el desarrollo de una educación intercultural bilingüe pertinente y de calidad.
estamos haciendo un gran esfuerzo el equipo de la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe para poder llegar a cada uno de ustedes con el propósito de realizar nuestro rol de manera más pertinente. Les invitamos a participar el día de mañana. El día de mañana estaremos tratando sobre el tema de la planificación curricular y evaluación formativa en el nivel de educación inicial. Entonces es el tema del día de mañana, nuestro 8º día ya. Y también recordarles que el enlace, el link para el registro de asistencia, tanto para bajar el PPT que se ha utilizado el día de hoy, está a un costado de la transmisión que estamos realizando en el chat. Hasta el día de mañana, queridos colegas, tengan ustedes muy buenas tardes. Tajarin kama, panaikuna, jamautakuna, sumagliaya, causa yukusunchi. Hasta mañana, cuídense mucho. Un abrazo fraterno para cada uno de ustedes.